Padre, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos. Queremos pedir tu sabiduría, tu ayuda, tu dirección. Que tu Espíritu nos ayude en esta mañana a entender, a verte una vez más, a comprenderte, a conocerte, Señor, sobre todo. En el nombre de Jesús, todos estamos aquí, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Danos hoy el pan de cada día. Lo necesitamos, Jesús. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, que tiene todo poder, ayúdanos. Amén. Éxodo capítulo 31, verso 13, y dice de esta manera: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Que yo soy Jehová, que os santifico. Esta es la forma en la cual, a través de todos estos mensajes y temas, hemos podido estar conociendo lo hermoso que es Dios, lo hermoso que es el Señor Jesucristo. Amén. Es de esta manera que a través de la Escritura podemos conocer que Dios es un Dios grande. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero hablarte de Jehová Mekadesh, que es lo que queremos traducir con la ayuda de Dios. Jehová que os santifica, o Jehová santifica. Dios que santifica, Jehová Mekadesh, que es de lo cual Éxodo 31 nos está narrando. Al finalizar el versículo habla de Jehová que os santificó. Entonces, de esta forma Dios se reveló al pueblo de Israel como alguien que santifica, aquel que tiene un propósito para con su pueblo y quien llama a la santificación. Ahorita en la parte media también veremos quién es el Egipto actual. En aquel momento, para el pueblo de Israel, Egipto era alguien que estaba esclavizando sus vidas, que los tenía hechos esclavos, como siervos, y a tareas forzadas de los cuales el pueblo de Israel era parte. Habían crecido sin número, era un pueblo muy numeroso el pueblo de Israel, pero llegó un punto en donde Egipto le tuvo que poner el pie en el yugo. Ya lo tenía como un esclavo, y es ahí donde Dios mete su formidable mano. Y también para nosotros hay una enseñanza. Quiero describirte esta palabra Mekadesh rápidamente. Su raíz es Kadash, es su raíz primaria en el hebreo. Quiere decir limpio, quiere decir apartar, quiere decir celebrar, también quiere decir consagrar, dedicar, preparar. Tiene más acepciones, pero creo que son suficientes. Purificar, santificar. Su segunda acepción, Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Sagrado, santo. Santo. Dios nos muestra a través de esta gran virtud de Dios, santo, es parte de la moralidad de la persona de Dios, que a su pueblo llama al mismo propósito, el ser santo. Mucho ojo. No estamos diciendo que vamos a ser igual a su personalidad como lo intentó hacer Satanás en el cielo. El ser igual a Dios, como objeto a quien a Él le rindieran culto. Ojo, nosotros podemos ser santos en nuestra manera de vivir. No podemos ser igual a Dios. Como Satanás intentó en el cielo ser igual a Él. Eso no lo podrás hacer jamás. Por eso fue echado del paraíso. Pero sí podemos llevar una vida en santidad.
A veces la santidad se coloca erróneamente en una situación donde es imposible llegar a la santidad. Por eso, con la ayuda de Dios, trataremos de descifrarla, que en la práctica podemos vivir una vida santa, justa, limpia. Amén. Ok. Levítico capítulo 11, versículo 45, por favor. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Es atributo de Dios ser santo. Tiene un propósito para su pueblo. Dios, apartado de otros dioses, pero Dios quería ser el único Dios de su pueblo. Y hoy no hay nada diferente en esto, amado. Dios quiere ser un Dios único en nuestro corazón. No puede haber otro Dios en nuestra alma y en nuestro ser. Porque si hay un ídolo en nuestro corazón y queremos que esté Dios ahí, Dios no puede estar donde no hay santidad. ¿De acuerdo? Es un insulto para Dios relacionarlo con otros dioses. Dios es Dios de dioses. Los dioses pueden estar por abajo y están por muy abajo, pero Dios es Dios de dioses. Y su atributo Kadosh es santo, santo. Mekadesh, el que santifica y aparta a su pueblo. Y era justamente lo que Dios estaba queriendo hacer con su pueblo Israel al meter su poderosa mano y sacarlo del pueblo de Egipto, apartarlo. En esa proeza y en ese hecho que estaba haciendo Dios, lo que estaba haciendo Dios era: estoy sacando a mi pueblo, estoy santificando a su pueblo para hacerlo propio, mío, para Dios santo. Quiero un pueblo propio. En esa proeza podemos ver a un Mekadesh, alguien que estaba santificando para sí un pueblo santo. Amén. Habacuc capítulo 1, verso 13, por favor. La primera parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cómo es Dios? Muy limpio de ojos para ver el mal. No puede ver el agravio. Dios no tiene que ver con el mal, Él no hace agravio y Él no está en pecado. Él es Dios santo. Dios tiene una rectitud moral, pero altísima. Nosotros, en nuestro cuerpo mortal, no podemos ver cara a cara a Dios. Nos moriríamos. He ahí que cuando seremos resucitados, nuestros cuerpos serán transformados, sea para condenación o sea para vida eterna, pero nuestros cuerpos serán transformados. Esa misma rectitud sí puede tener su pueblo. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Es decir, Dios no se asemeja a los ídolos o a los dioses, de los cuales no demandan ningún atributo más que adoración. Pero aquí, al hablarme de temible, me habla de alguien que me da una ordenanza y yo debo obedecer. Yo debo de ser sumiso a su ordenanza, Dios temible. Tanto que cuando Dios se manifestó a su pueblo de Israel, en ese monte impresionante, el cual humeaba y temblaba a causa de la santa presencia de Dios, el pueblo, ¿qué empezó a ocurrir en él? Empezó a temblar. Moisés, habla tú por nosotros a Dios, pero nosotros no hablemos con Dios. Porque el corazón del pueblo empezó a ¿qué? A temer. Estaban viendo que Dios era verdadero y real. Su corazón se estaba estremeciendo y a base de ese temor en el pueblo habría
un temor reverente y santo de obediencia. No un temor al castigo, sino un temor reverente a Dios. Dios de dioses, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta aquí, ¿qué podemos entender? Que así como Él es santo, grábatelo bien, tú puedes ser santo. Tú puedes vivir en una rectitud, en un camino recto, en una pureza, en una limpieza de ojos, pureza de mente y limpio de corazón. Dios no pudiera estar demandando algo que no esté bajo la capacidad del hombre. Y si bien es cierto, gracias a la dispensación de la gracia, viene la ayuda de Dios para que el ser humano pueda andar en los mandamientos de Dios. Pueda amar, pueda servir, pueda ser sacrificial, pueda tomar su cruz, pueda negarse a sí mismo. ¿Eso quién te ayuda? Dios. Dios te puede ayudar. ¿Mediante qué? Mediante su gracia. ¿Qué entendemos hasta aquí? Es posible caminar en una santidad. Porque Dios es santo. Él lo demanda de su pueblo. Y si tú quieres ser pueblo de Dios, Él te santifica. Él demanda algo, santifícate. Apártate. ¿Cómo lo vemos? Vayamos a Levítico capítulo 18, verso 3. ¿Cómo Dios santificó a su pueblo? De la siguiente forma, veámoslo juntos. ¿Qué les pidió Dios al pueblo de Israel? No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. ¿Dónde estaban viviendo? En Egipto. Para nosotros, actualmente, ¿quién es Egipto? El mundo, ¿no? ¿O tendremos que hacer cavernas en los cerros y alejarnos de aquí? Quizás esté difícil, ¿no? Seríamos como una tribu por allá alejada entre los cerros, entre los matorrales, que podamos hacer un lugar donde nos podamos santificar del mundo. Pero Dios le estaba diciendo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ahí estabas viviendo. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿A dónde iba a ir el pueblo de Israel? A la tierra de Canaán. En donde estás viviendo, no vas a ser conforme a sus costumbres. Y a la tierra a la cual vas, no vas a ser como ellos hacen. Ellos hacían fiestas paganas. Tanto en Egipto como en Canaán había fiestas paganas, bacanales, en donde idolatraban a sus ídolos, se ofrecían sacrificios y a veces hasta humanos. Ofrecían a sus hijos en el altar, en el fuego, los quemaban en sacrificio vivo a sus ídolos. Era terrible la condición de estas tierras paganas. Fiestas idolátricas tan fuertes, prostitución, toda clase de maldad había ahí, tanto en Canaán como en la tierra de Egipto. Dios para santificarlos, les estaba dando una prohibición. No vas a ser conforme a ellos. Tú tienes que hacer la diferencia de que tú eres pueblo de Dios. Tú debes ser diferente a esa tierra. Ellos en ti deben de ver algo distinto. Volvemos a retomar el texto. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. ¿Y qué dice al final? Ni andaréis en sus estatutos. No vas a ser conforme a ellos. Si Dios, para su pueblo Israel, les estaba demandando esto, al pueblo de Dios hoy día le demanda lo mismo. Vas a ser tú la diferencia del mundo. Porque hoy día te encuentras incluso en los adolescentes o en los jóvenes
¿Y por qué no puedo yo hacer esto? ¿Y por qué si fulano veo que lo hace y yo no? ¿Y por qué los hijos de tal hermano lo hacen y por qué yo no? Y es en el dilema en que muchos padres se ven. ¿Cómo le explico? Ok, para eso Dios nos dio una autoridad como padres. Para explicarles que nosotros debemos de hacer la diferencia del mundo. Que nosotros debemos de hacer la diferencia en la colonia en la que vives. Debes de ser el vecino distinto. Debes de ser el trabajador diferente. Debes de ser la ama de casa, la distinta a las demás. Que si salen de sus casas nomás es para el wiri wiri y el chisme. Tú no lo vas a hacer. Serás diferente, pueblo santo y escogido. ¿Se puede ser santo o no? Entonces, ¿es Dios apartando a su pueblo? De la misma manera la demanda es para nosotros, amado. Vayamos a otro versículo, Éxodo 19:4, por favor. Y versículo 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído ¿a quién? A mí. Ahí está el propósito de Dios para tu vida. Ahí están las reprensiones de la vida para contigo. El atraerte a Él. Hay ahí la conducción de los problemas. He ahí el apretón de las circunstancias de la vida. Para hacerte entender porque no quiere que te pierdas. Pero a veces Dios se topa con una necedad humana. Pero poderoso es Dios para salvarte, amado. He ahí las circunstancias que te rodean. No de balde fueron las circunstancias que rodearon al pueblo de Israel. Ahí están. Con un propósito Dios estaba haciendo todas las cosas en Egipto. Con un fin, atraer a su pueblo a Él. Para eso Dios te trajo, amado. Para atraerte a Él. No al dogma, no a la doctrina, no a los estatutos eclesiásticos humanos establecidos por gente. No, a Él, a Dios, al Dios vivo. Siguiente versículo. Ahora pues, si diereis oído ¿a quién? A mi voz. Y guardareis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios nos aparta del actual Egipto, el mundo, y Dios nos demanda ser diferente para con tu prójimo, porque a veces podemos llegar a ser muy religiosos, y ojo, por ser tan religiosos, ser tan dedicados en nuestro ministerio, en el seminario, en mi servicio, en la congregación, en el templo, nos olvidamos de lo más importante. También Dios nos apartó del mundo para que sirvamos a una esposa, para que sirvamos a un esposo, para que sirvamos a unos hijos, para que los criemos, para que les ayudemos, para que oremos por ellos, para que allá afuera no hagas cohecho, para que en tus negociaciones te conduzcas conforme a rectitud, en tus negociaciones, cual sea, para que no le robes a tu patrón, para que no les robes a tus compañeros de trabajo. ¿Se podrá no robar? Jehová Mekadesh, Jehová que santifica. Quiero que te apartes de esa clase, de esa costumbre que tiene la gente. ¿Por qué es costumbre? Pues todo el mundo lo hace. Todos aquí lo hacen. No, el cristiano no. El cristiano es distinto. ¿Y tú por qué no robas? ¿Y tú por qué no fumas? ¿Y tú por qué no vas aquí? ¿Y tú por qué no haces esto? Porque hay una diferencia. Cristo me atrajo a Él. Eres la diferencia de la empresa. Eres el distintivo de tus hermanos en la carne, de tus familiares.
del compadre, eres distinto. No puedes ser igual. No vas a ser conforme a sus costumbres, les dijo Dios, ni como las hacías en Egipto, ni como se hace en Canaán. Tú vas a ser distinto y diferente. Y era era el distingo del pueblo de Israel para con las demás naciones. Y por eso las demás naciones le tenían miedo al pueblo de Israel, por su manera de vivir, por su forma de ser. Entonces, no solamente Dios te aparta para un servicio eclesiástico, no. Dios te apartó para que también seas esposo. Dios te apartó para que también cumplas el papel de ser hijo. Porque imagínate a alguien que es muy celoso en su deber espiritual, pero es contestón en su casa. Pero es un marido gritón, áspero, iracundo en casa. Yo te pregunto, ¿qué recibirá primero, la ofrenda o tu obediencia a Dios? Por eso no podemos ser tan religiosos. Qué bueno que podamos servir a Dios y a su casa. Pero no nos olvidemos del mandamiento por la costumbre. Es decir, no violemos el mandamiento de Dios. Maridos, no seas áspero con vuestras mujeres. Y manda a las esposas que sean. Y ahí como que, ay, cuesta trabajo. Pero es un mandamiento de amor dado por Dios. Y eso va a ser la diferencia de todas las mujeres allá afuera. Porque tú sí te sujetas. Y serás la diferencia de la cantidad de fila que se quiere divorciar el día de hoy. ¿Y por qué se quiere divorciar? Porque este me pega, porque este me grita, porque esta no se sujeta, porque siempre anda en la calle, porque siempre anda en el antro, porque siempre está con las amigas, porque nunca está en casa. ¿Y por qué te quieres divorciar? Pues porque este es un golpeador, un borracho, un desobligado. ¿Sí me explico? Por eso Jehová Mekadesh saca al pueblo del mundo y dice, tú vas a ser distinto. Tú no puedes ser igual a los demás. Tienes que ser un cristiano de verdad. Tanto en la iglesia como allá afuera. Algo diferente. Porque si te ven a ser igual a los de allá afuera, dicen, no, pues si eres igual. ¿Qué diferencia hay de lo donde yo estoy escuchando a lo que tú me vienes predicando? Amén. Entonces, Éxodo nos narra de cómo Dios les dijo a su pueblo que oyeran su voz y que serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque el pueblo de Israel fue siervo en Egipto. Fueron esclavos. ¿Cómo estaba el cristiano antes de llegar a Cristo? Esclavo. Si te dices cristiano, eras esclavo de todas las costumbres paganas de esta tierra. A lo mejor eras un briago, a lo mejor eras mujeriego, a lo mejor eras un idólatra, tenías mucha idolatría en casa, quizás eras muy mentiroso, muy chismoso o muy chismosa. Y en todas estas cosas tú te desempeñabas. Pero cuando Dios te saca del Egipto actual, del mundo, tu manera de vivir debe ser distinta. Vayamos a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace ¿qué? Esclavo es del pecado. El pueblo de Israel, figura y tipo del cristiano, estaba en la esclavitud. Y por eso fue mandado por Dios que cuando pasara el ángel de la muerte por Egipto, pusieran una marca de sangre. Fue ofrecido un sacrificio, un cordero pascual, del cual en figura y tipo es Jesús. ¿Sí te das cuenta? Las figuras y tipos de las cuales estamos usando. Egipto, figura y tipo del mundo. Israel, esclavo, figura y tipo de un pecador. El cordero pascual, figura y tipo de
de Cristo. Amén. Entonces, viene ese Cordero Pascual y dijo Dios, marquen los dinteles y las paredes. Pasará el ángel de la muerte y si ve la marca, pasará de largo. Pero si no la ve, muerte. Muerte segura. Entonces, viene el Cordero Pascual, que es Jesús, y liberta al cautivo pecador, libre para amar, libre para perdonar, libre para servir a Dios, libre para andar en los estatutos de Dios, libre para ser humilde, libre de la soberbia, libre del orgullo, libre de la soberbia. Dios lo liberta y lo santifica, lo aparta. Tú ya no eres igual, o no podrías ser igual. No podrías tú ser igual al mundo. El cristiano es libertado. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Necesitamos revisar varios textos para que tú lo confirmes en la Escritura. Amén. Hebreos 10, verso 12 y verso 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes? Los que ahora crean en Cristo Jesús. A los que ya apartó y los limpió por una sola ofrenda, Cristo en la cruz. Tú puedes vivir una vida en Cristo Jesús y en paz. En paz. En gozo. En paz verdadera. En el caminar con Jesús. En el andar con el Cordero a donde quiera que vaya. Obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Con una sola ofrenda. Cristo hace la reconciliación entre un pecador perdido y Dios. Mientras tanto hay una enemistad, hay un juicio que llevar a cabo, pero ¿quién entra como intermediario en propiciación por ese pecador que es digno y reo de muerte? Cristo. Cristo Jesús entra como Mekadesh para santificar a alguien digno de muerte, pero lo purifica, lo limpia y lo aparta. Lo hace nuevo, lo hace una nueva criatura. Vayamos a otro versículo más, Levítico 18:4, por favor. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. Mucho ojo. Hoy día hay una gran cantidad de lugares en donde se dice predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, Estados Unidos, una nación que casi la mitad o más de ella es protestante. Pero decía un predicador llamado Leonardo Ravenhill, que a él le decían, hay 75 millones de estadounidenses llenos del Espíritu Santo. Pero él no entendía algo. Si hay 75 millones de habitantes que son cristianos y llenos del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que seamos la nación más podrida? ¿Te das cuenta que no hay congruencia a veces? Hermanos, muchos han recibido al Señor, han pasado al altar y han recibido a Jesús. ¿Y por qué sus vidas, sus colonias y sus familias no cambian? Ahí ya no entendí. ¿Sí me explico? Quien se diga ser santificado de Cristo y cristiano, debe andar como Él anduvo. Debe haber una diferencia. Yo te pregunto, ¿sería de cristiano que tú me vieras en la calle maldiciendo allá afuera? ¿Qué pensarías de mí? ¿Sería la primera expresión a tu mente que se te vendría y dirías, el que estaba ahí enfrente, lo vi que se bajó del carro a maldecir al otro de al lado del semáforo,
solo porque le dio un cerrón? ¿Es de cristianos? Ok. Y si no lo hago y decentemente le digo una disculpa, con permiso, mejor me voy para evitar pleitos, ¿se puede vivir en santidad? Pues sí. Este y muchos ejemplos pudiera darte de quién puede llamarse un santificado y quién se dice serlo si en la vivencia no demostrarlo. ¿Sí me explico? Es decir, que realmente en tus hechos se demuestre que eres un santificado. Si ya dejaste tu pasado, o sea, el Egipto, que se note. Por eso hoy día te encuentras lamentablemente muchas de las aberraciones en donde el diácono andaba con el pastor y el pastor se metió con la diácona y entonces hubo fornicación, adulterios y los pastores muchas de las veces lamentablemente se preocupan más por el dinero, los diezmos, que por el bienestar de las almas. Esto es un error. Primero es Cristo y su palabra en la iglesia antes que el dinero. Antes que nada es que la presencia de Dios sea revelada y manifiesta en medio de la iglesia que tener el bolsillo lleno de dinero. En ninguna forma Cristo dio ese ejemplo y testimonio, mucho menos los discípulos. Es ahí la impresión de este gran predicador, Leonardo Ravenhill. Bueno, ¿qué pudiéramos decir de nuestra nación? Vergüenza nos da. Que millones y millones han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero con vergüenza podemos ver hoy un pueblo caído allá afuera. Un pueblo que todavía se emborracha. Cristianos que todavía permiten cosas de inmundicia en sus casas y en sus hogares y permiten todavía toda clase de vicio en sus vidas y no demuestran realmente ser embajadores del cielo. A eso no nos llamó Dios, amado. Dios nos llamó a una santificación, santidad. Decía un empresario grande ahí de nuestro país, México, que ellos habían sido en Japón acostumbrados a un principio, que si se encontraban algo en la calle, ellos decían, es de alguien, no lo tomes. Debe ser de alguien, no lo debes de tomar. Ellos pueden irse a sus trabajos, amarrar sus bicicletas, trasladarse a otras áreas de la ciudad, mediante los camiones, los trenes, etcétera, regresar y encontrar su bicicleta. ¿Tú en la ciudad lo puedes hacer? La tienes que amarrar con cadenas, candados, configuraciones, cámaras de seguridad. O sea, tienes que hacer toda clase de vigilancia. Tienes que quedarte casi ahí. ¿Por qué, amado? Porque estamos habituados a la maldad. Es normal que aquí se roben un carro, una batería. Es normal. Pero no es normal. Estamos en una grande perversión. Está corrompida la sociedad. Tú debes de ser distinto. Es normal que al policía allá afuera le den los 50 pesos. Ya déjame ir, ¿no? Oiga, es que usted se pasó el semáforo, pero pues ya, ¿no? Listo, vámonos. ¿Es normal? ¿Será de cristianos? 70 millones en Estados Unidos y en México otros más. ¿Será pueblo de Dios? Es ahí cuando necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad. Y si tú eres parte de ella, hay que arrepentirse, amado. No puedes seguir viviendo así. Amén. Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificaos. Nos está dando una instrucción de, así como yo soy santo, tú haz lo mismo. Santifícate.
límpiate de todas las cosas de las cuales el mundo te ha dicho que es correcto, y ante los ojos de Dios, si no lo es, quítalo. Por eso Jesús dijo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtalo. Hay una relación dañina que no te está beneficiando, una amistad, una pareja, como hoy se le denomina, lo cual es idéntico a la fornicación. Córtala, córtala. Tu ojo, ¿te es ocasión de caer? Córtalo. Córtalo, varón. Si tu ojo te es ocasión en la computadora, córtale. Si te es ocasión de caer la computadora en el internet, córtale. Si tu celular te es ocasión de caer, y aquí me van a apedrear, córtalo. Sí, ¿se lo has quitado a tu hijo? ¿Sí se lo has llegado a quitar? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo qué? Como leones. O sea, no necesitas ir al zoológico. Con solo quitarle a tu hijo el celular, se pone como fiera. Pero si tu móvil te es ocasión de caer, varón, porque a un clic de distancia está la pornografía. Y aquí hago un paréntesis. Tú como papá no puedes ser y comportarte ignorante ante ello. A un clic de distancia está la pornografía tanto para mujeres como para hombres, ¿eh? No podemos ignorar como padres esto. Si esto te es ocasión de caer, córtalo. Porque mejor es entrar al cielo. Y finalmente no vas a entrar con esto. Entonces, pero a algo buscas aferrarte. Entonces, si esto te es ocasión de caer, córtalo. Córtalo. Hazlo a un lado. Para que así podamos ser llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está la clave. ¿Cómo puedes tú santificarte? Mediante la palabra de Dios. Al tú estudiarla, al tú escudriñarla, puedes ver revelada la voluntad de Dios. ¿Dónde? A través de su palabra. Si tú eres de aquellos que lees la Escritura de vez en cuando, o de por ahí se te ocurrió cuando tenías miedo en la noche y pues por ahí agarraste algunos versículos de un salmo, y si se te olvidó leer en un mes, si se te olvidó agarrar la Biblia y estarla escudriñando, tú no podrás santificarte. Te puedo asegurar algo. Incluso cometerás errores. ¿Y a qué me refiero? Caerás en pecados. Porque al tú no tener esa costumbre habitual de leerla a conciencia, a profundidad, estudiarla, porque en ella está la verdad. Esto no es lícito, esto no se puede hacer. En la palabra está. Hay que buscarle. Hay que buscarle en la Escritura. ¿Dónde dice Dios que sí o que no? ¿Dónde puedo entender cuál sea la voluntad perfecta de Dios? Y si no la entiendo, pregunto. Pero mientras, hay que arrastrar las páginas. Que se note que está trabajada tu Biblia. Que se vea que está marcadita. Que se vea que sí la pasas de una pasta a otra. Y que se vea manchadita, no le hace. Porque las Biblias nuevecitas y esas así que se ven bien doraditas, pues demuestra algo. Casi no la lee. La tiene intachable. Y te digo algo, la Biblia es para leerla, no para tenerla ahí de adorno. Hay que leerla. Amén. Yo aún les diría a los jóvenes, al cual Pablo
le habló a Timoteo y le dijo que fueran prudentes. Fueran prudentes. Fueran ejemplo en palabra, en conducta, diferentes a los otros jóvenes en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en otra palabra, en santidad. Sé tú diferente. No tienes que ser igual al montón de jóvenes, porque si tú te haces iguales a ellos, también padecerás los mismos dolores que ellos. Embarazos no deseados, abortos, pandilla, golpes, asaltos, toda clase de situación por andar como todos los jóvenes. Dijo Dios, tú no seas igual, tú sé diferente, sé santo, sé puro, en tu manera de vivir y de ser debes de ser distinto. Primera de Pedro, ya vamos a la conclusión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué quiere Dios con la santidad en su pueblo? Lo que dice aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Pues que se note, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Que no causemos vergüenzas si te dices cristiano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? Parafraseado, solo voy a parafrasear. Que os llamó de Egipto o del mundo. Tú eres diferente, no puedes ser igual. Que os llamó de las tinieblas, de las costumbres paganas, a su luz admirable. Tú debes de hacer cosas distintas. Si eres igual, aunque vayas al seminario y te titules con menciones honoríficas, de nada te va a servir. Así te lo digo. Si tuvieras dignidad, te soy honesto, yo en tu lugar rompería el título y diría, de nada me sirvió. Soy un mal testimonio para el mundo y para Dios. Échalo a la basura. Un título no te santifica. Te santifica el que vivas como Dios manda. Amén. Deuteronomio 7:6. Un comparativo a Primera de Pedro. Y el verso 7 también lo vamos a leer. La misma idea que Primera de Pedro dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Siguiente versículo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Tal cual lo dice la Escritura. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Éramos una basura. No valíamos nada. Tuvo Cristo que meter la mano al basurero y sacar a este siervo. De otro modo no se hubiera glorificado. ¿Me explico? Pero está diciendo lo mismo. Te escogí para que seas pueblo santo. Pueblo apartado del mal. No porque seas una cosa sumamente especial y entonces te tengan que hacer reverencia a ti. No, para nada. Solo el hecho de ser un pueblo parte de Dios nos hace ser un tesoro especial. Ser parte de Dios. Algo indigno, inmundo, sacado por Dios para glorificar y predicar las virtudes de aquel que es santo. Que es santo, santo y que es santo. Volvamos de nuevo a Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16, por favor. Para que seáis, no significa el ser igual a Dios, como alguien seamos atribuibles de adoración, no. Simplemente que seas irreprensible.
Oye, es que tú también andas ahí en las chismosas de la colonia. No. Yo estoy trabajando en mi casa por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Ah, es que tú también ahí te vimos entre los del trabajo robando el material, la mercancía. No. Y trabajo para sacarlo. No, yo no he robado. Irreprensibles. Tanto que tu patrón te tenga la confianza de decir, ahí te dejo la oficina abierta. Sé que no roba ni un centavo. Sí, porque si caes en el menosprecio de, bueno, pues es un peso al patrón que tiene. Es un peso, una pluma. O sea, él compra 20 de estas. No, pero no es tuya. Ese solo punto te mancha. ¿Por qué? Porque no es tuya. Y si fuera tuya dirías, qué ladrón. ¿Cierto o no? Es como el ejemplo que yo te daba. Si tú me ves allá afuera maldiciendo, y si tú me vieras robándome esta pluma, dirías, qué vergüenza, ¿no? ¿Que no tiene para comprar una pluma? ¿O no? Es lo mismo. Seáis irreprensibles y sencillos. No por ser santo quiere decir que me creo la eminencia, no. Sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Te has encontrado una cartera allá afuera tirada? Tu deber es entregarla. Porque en medio de esta generación maligna y perversa te encuentras pues todos lo hacen. Uy, aparte debo el recibo del agua y aquí trae 1,000 pesos, con eso lo hago. No. Otra vez, no es tuyo. Todavía el cinismo de aquellos que llegan a entregarlo, oye, pero ¿cuánto me vas a dar? No es tuyo. Pero con tal de recuperarlo dices, mira, bueno, pues ya te doy unos 200 de lo que trae ahí, pero dámelo. No es posible, eso no es honesto. No, está íntegro, revísalo. Tal, la encontré, así estaba. Te va a bendecir, va a decir, bendito tú entre el mundo, porque no hay quien lo entregue. Y sería un testimoniazo para aquel. Lo entregó todo. Le dejé la caja abierta, no se robó ni un peso. Está todo. Bueno, eso solamente lo puede hacer un cristiano. Nada más. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces confirmamos, no nos podemos ir a un cerro para habitar allá como nómadas. Necesitamos resplandecer en medio de un mundo perdido. ¿Quiénes? Pues tú que te dices cristiano. Si te dices ser cristiano, vive como un cristiano. Para que resplandezcas como un luminar. Oye, qué bendición encontrarte un vecino que se queda como guarura y dice, oye vecino, encontré tu puerta abierta, pero no he visto que entre nadie. Nada más estoy aquí cuidándote. Ah, bendito vecino, me cuidó mi casa. Oye, te hice el favor, mira, cerré la puerta porque la encontré abierta. No se fuera a meter alguien. No que te encuentras que el vecino es el que se te mete a tu casa. Entonces tienes que tapar todo con una jaula de techo a techo y de pared a pared porque todo el mundo se te mete. Esa es nuestra idiosincrasia. Esa es la generación maligna y perversa en la cual tú y yo vivimos en este país. ¿Quién va a hacer la diferencia? El que se diga cristiano. No, pues yo ¿por qué me voy a meter a la casa del vecino? No es mi patio, no es mi casa, no me pertenece. Para que brillemos en una generación maligna y perversa y se puede vivir irreprensiblemente. Oye, ¿qué crees? Me diste más de lo que me debías. Me debías 500, pero me diste uno de 200 más, 700. Creo que te sobran 200. ¿Sería honesto? ¿Reflejaría una santidad? Te estoy hablando de ejemplos muy prácticos. La cajera, vas al súper, das uno de 500, tu cambio es 300 y te entrega 350. ¿Cuánto no es tuyo? ¿Se deben de regresar? Porque los cuentas y dices, ¿me lo llevo o no? No, pues la que se equivocó fue ella. O sea, ya ella.
No, eso que llevas de más no es tuyo. Te tienes que regresar. Es un acto de santidad. Toma tus 50. Ahí están. No es mío. Ay, bendita señora, me trajo. Porque en el corte de caja le iba a encontrar eso. Ay, ¿a quién le di 50? Imagínate los cajeros cuando les faltan miles. Les abren crédito y fírmale porque a ti te tocó. Y mira, amado, la prueba de oro no serían 50 pesos. La prueba de oro sería que te encuentres millones y tú tengas la prueba de honor, de honestidad de decir, no son míos. Millones, miles, cientos. Y que te veas en la prueba de decir, puedo hacerlos míos. Pueden ser míos. Pero como no lo son, no lo voy a hacer. Esa sería una prueba de oro. Entonces, nos manda Dios ser santos como Él es santo. Es una cuestión muy práctica, amado, muy sencilla, que se puede vivir, que puede ser practicable, que puedes vivirlo, que puedes hacerlo a la mano, amado. Estará inalcanzable lo que dice aquí, versículo 16, el siguiente, verso 16. Asidos de la palabra de vida, de lo cual hablábamos, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba diciendo, mira, que lo que se te ha predicado no caiga a tierra. Que realmente allá afuera seas un testimonio legible, palpable del cristianismo, que hoy hay un cristianismo en crisis, siendo honestos. Entonces, lo mejor es vivamos como Jehová nos manda, Makadesh, santifícate, apártate de las cosas que no son conforme a lo que Cristo estableció. ¿Se puede vivir en esta conducta y condición? Sí. Conforme a los mandamientos de Dios. Yo te invito a que meditemos. Cierra tus ojos por un momento. Podemos meditar. Y hay una advertencia solemne, amado. La santidad es tan importante para Dios que solo los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Haz la diferencia de este mundo. Sé distinto. Aún la Escritura nos narra y nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No amemos de palabra, amado. Amemos en hecho y en verdad. No amemos de palabra, sino amemos en hechos y en verdad. De nada serviría, amado hermano, haber caminado tantos años con Cristo si al final te perderás por haber descuidado un principio, la santidad. Cuando mueras no vas a ir al cielo por no haberte hallado irreprensible en santidad. ¿De qué serviría tantos años en los cuales has estado en comunión? Gustaste de la cena, del don celestial. Si al final no llegarás, no saldrás librado.
Cristo se tendrá que avergonzar de ti cuando seas llamado. ¿Estás caminando en santidad? Si tu respuesta para ti mismo es no, tú necesitas a Jehová Mekadesh. Jesús es el único que puede limpiarte para que puedas andar irreprensible. ¿Gustaste del don celestial y lo llegaste a hacer, pero te desviaste? Arrepiéntete, arrepentíos. Amado, de nada te serviría ser asistente y echar a un lado la santidad. ¿Quieres vivir y andar con Dios? Santifícate. Lavaos y limpiaos, dice la Escritura. Quita la inmundicia de los ojos de Dios. Dios es muy limpio de ojos. Quítalo. Analiza tu casa. Analiza tu matrimonio. Limpia lo que no es. Analiza las costumbres que tú has autorizado como cabeza de hogar. Costumbres, hábitos. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres santo. Y tú santificas a tu pueblo para tener un pueblo santo y apartado de la maldad. Síguenos haciendo entender lo que hoy tú nos has hablado, Señor. Que tu Espíritu nos siga trayendo a la mente lo que hemos oído. Recuérdanos en la semana lo aprendido hoy. En el nombre de Jesús. Hállate corazones sencillos para que vengan a ti, el único Dios y verdadero. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Amén.